Hola amigos tucumanos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo programa de Hola Salud Tucumán. Esta es la forma fácil de entender la medicina. Esta es la forma en que queremos llegar a ustedes para que ustedes tengan la mejor información del mundo médico, para que usted sepa quiénes son los profesionales más destacados de la provincia de Tucumán, para que usted entienda cuál es la tecnología que hoy dispone muy cerca de su casa y para qué sirve. Esto es Hola Salud Tucumán. Bienvenidos y comenzamos. En este bloque vamos a hablar sobre oftalmología y hoy estamos en compañía del doctor Ignacio Lishchinsky. En programas anteriores estuvimos viendo y hablando sobre lo que es el glaucoma, una enfermedad que es importante detectarla a tiempo porque en sus primeros inicios no produce síntomas de ningún tipo y cuando los síntomas aparecen es porque algún tipo de daño ya existe y ya hay. Hoy el doctor Ignacio Lishchinsky nos va a hablar justamente de lo que es el tratamiento de glaucoma, la aplicación de láser en algunos casos y cómo es la cirugía de glaucoma. El doctor Ignacio Lishchinsky, oftalmólogo desde la ciudad de Tucumán. ¿En qué consiste el tratamiento de un paciente que tiene glaucoma? El tratamiento consiste básicamente en tres pilares. Un primer pilar que va a ser un tratamiento médico. Ese tratamiento médico se realiza normalmente con gotas. El paciente va a tener que colocarse todos los días en forma metódica las gotas. Generalmente uno trata de asociarlo con la vida normal de la persona, cosa de que la incorpore como un hábito normal de todos los días. Como uno es levantarse y cepillarse los dientes, será también el levantarse y colocarse las gotitas en el horario que uno lo va a asociar con alguna de estas tareas diarias. Las gotas van a tener que ser usadas en forma permanente y de por vida, ya que la gota va a ser la encargada de disminuir la presión ocular y que maneje presiones oculares normales ese ojo. La otra forma es con tratamiento médico. La segunda forma puede ser con láser. Hay algunas patologías y algunas características, algunos glaucomas con ciertas características que se pueden realizar algún tipo de cirugía con láser y de esa forma o disminuir la presión ocular o en otros casos que tienen características anatómicas, características de la forma del ojito muy particulares, con procedimientos con láser uno puede evitar que esa persona pueda tener o desarrollar un problema mayor el día de mañana. La tercera pata del tratamiento es la cirugía. La cirugía es una intervención que se realiza, por supuesto, en el quirófano. Es una cirugía totalmente ambulatoria desde el punto de vista que el paciente va a llegar caminando al quirófano, se va a realizar la cirugía y se va a retirar del quirófano. No es una cirugía que necesite estar internado el paciente después de la cirugía. Y todas las cirugías nuestras oftalmológicas generalmente se hacen con anestesia local. Por lo tanto, tampoco hay que dormirlo al paciente o colocarle algún tipo de hipnótico para que no haya dolor, ya que no va a tener dolor durante el procedimiento quirúrgico. Lo que sí es importante remarcar que la cirugía de glaucoma es una cirugía en donde mucho del procedimiento se hace dentro del quirófano y también el procedimiento continúa luego en el postoperatorio en el consultorio para tener el manejo de esa cirugía de glaucoma. ¿En qué consiste la cirugía? En realidad uno no está operando la enfermedad glaucoma. Lo que uno está haciendo es operando la presión ocular. Lo que uno quiere hacer es bajarle la presión ocular al ojo. Si no fue efectivo eso antes con la medicación, con gotas, o si no fue efectivo antes con el láser. Pasamos a la tercera parte, que es la cirugía. Y en la cirugía lo que uno va a hacer, va a realizar una escotilla para que a través de esa escotilla uno pueda permitir que el líquido pueda salir más fácil del ojito hacia afuera. Si uno se pone a pensar en qué ocurre dentro del ojo en el glaucoma, uno debería pensar que el ojo normalmente siempre está produciendo líquido, ¿sí? Es como un grifo que tenemos abierto y tenemos un resumidero por donde se va a ir ese líquido permanentemente que está entrando en esa pileta. El problema es cuando el resumidero se empieza a trancar y el líquido está abierto siempre en la misma cantidad.
Cuando el líquido está abierto a la misma cantidad y el resumidero empieza a trancarse, ese agua en el caso de una pileta empezaría a rebalsar, pero dentro del ojo empieza a producir mucha tensión dentro del ojo. Entonces la forma de operar y de bajar la presión ocular es tratar de facilitar esa salida del líquido de adentro del ojo hacia afuera. Y la forma que lo hacemos es a través de una cirugía en donde hacemos esta escotilla para permitir que el líquido salga más fácil del ojo, de adentro del ojito salga hacia afuera. O en otros casos también está indicado el hacer una cirugía que es colocar un implante, donde este implante lo que va a hacer es justamente, va a ayudar a que el líquido pueda salir desde la parte interna del ojo que no está pudiendo salir porque justamente está trancado o está ese resumidero por donde tiene que salir el líquido, no está encontrando su salida. Por lo tanto, tenemos que ayudarlo a salir de alguna forma. De estos implantes que uno puede colocar dentro del ojito, que hay diferentes tipos de implantes, van a ayudar también a que la cirugía sea exitosa y que podamos evacuar el líquido adentro del ojito hacia afuera. La enorme mayoría de los pacientes van a poder andar muy bien con tratamiento médico, pero hay un grupo de pacientes en donde uno le colocó la medicación, le fue agregando o fue cambiando gotas y no pudo controlarse la presión adecuadamente. O está usando una medicación y en el tiempo esa medicación le causa algún tipo de alergia o algún tipo de reacción adversa que no la tolera la gotita. O simplemente no puede manipular los frascos y no puede hacerse el tratamiento en forma personal. Por lo tanto, la cirugía tiene muchas indicaciones para los casos en donde el tratamiento médico no está pudiendo controlar la enfermedad. En este bloque vamos a hablar sobre flebología, que es la especialidad de la medicina que se dedica en forma especial al tema de las varices. En la ciudad de Tucumán está el doctor Santiago Muñoz, un prestigioso profesional muy reconocido en el tema, que hoy nos va a contar respecto a las diferencias que hay entre varices y arañitas. ¿Por qué preocupa tanto las arañitas, especialmente en las mujeres? Hoy el doctor Santiago Muñoz hace referencia a lo que son las arañitas, por qué se forman y cuál es el tratamiento láser que hoy existe para darle una fácil solución. Hoy comenzaremos hablando de un tema muy importante en fleboestética, que son las arañitas, las telangiectasias, el término médico. Y tenemos que contarle a la gente hoy en día cuáles son las nuevas alternativas, los métodos antiguos que son excelentes, que se los sigue utilizando, cuáles son los nuevos y cuáles son los que yo utilizo en el tratamiento con estos pacientes. Hoy en día el mundo entero está hablando de las técnicas CLACS. ¿Y qué significa esas siglas? Significa utilizar para una pierna, y en esto vamos a comenzar diciendo, no estoy de acuerdo con hacer la sesión láser. Yo le digo a mis pacientes así. No estoy de acuerdo con hacer la sesión de escleroterapia. Usted tiene que venir al médico para que nosotros le hagamos la mejor técnica para su pierna. No estoy de acuerdo en utilizar un método determinado para esa pierna. Y limitarme dentro de todo mi arsenal terapéutico para poder tratarla en forma más óptima, en forma más completa, disminuyendo el tiempo de sesiones, disminuyendo las complicaciones, disminuyendo el postoperatorio y dándole una mejor calidad de atención a esa paciente. Y es por eso que con ese criterio el mundo entero está utilizando las técnicas combinadas y utilizando sobre todo el CLACS. Y cuando voy a hacer referencia a esto, voy a decir lo siguiente, ¿qué es? Es la utilización de láser transdérmico de tipo JAK 1064 de pulso largo, láser específico para las arañitas, con un crío, una máquina de frío, una máquina que hace analgesia criógena, que me va enfriando la pierna, que me permite ser más invasivo, no invasivo, sino hacer mayor cantidad de tratamiento en esa paciente con mayor eficacia.
Utilizar asociado a esto y utilizando, como dijimos, la C y el La y la última parte, la crioescleroterapia. ¿Qué es? Mediante una máquina de frío, como digo, unas máquinas criógenas, que es lo último que hay. Cryogenetic, por ejemplo, que es el que yo utilizo. Cryosimer, que hay en otras partes del mundo. Todas esas máquinas que son muy buenas, lo que hacen, dan un aire frío a menos 15 grados bajo cero, que no es que baja la temperatura a ese número, pero la ponen fría sin quemarla, sin dañarla, lo cual es muy importante. Me achican la vena, yo realizo la escleroterapia, realizo el láser, siendo más efectivo, más eficiente y disminuyendo sobre todo el dolor. ¿Y por qué digo disminuir el dolor? Porque el láser, si nosotros no lo hacemos con estas máquinas, que son máquinas criogénicas, que dan frío, que largan un aire frío, el láser duele, y es la realidad. El láser que no duele significa, si no lo utilizo con nada, que la potencia no es la adecuada. Porque el láser lo que va a hacer es ir quemando, atravesando la piel y quemando. Entonces, las máquinas de láser, por ejemplo, como el que está detrás mío, utilizando el láser jack, siempre de pulso largo, siempre uno tiene que aclarar y decir todo el tiempo eso, utilizando las máquinas criogénicas, como están acá, combinadas en forma conjunta, se es mucho más efectivo. Y a esta técnica nosotros tenemos que sumarle lo que hoy en día aumenta la eficacia en el mundo entero, que son los VeinViewer, los escáneres de venas. Ustedes piensen lo siguiente: si yo estoy utilizando la técnica y veo una vena de este tamaño en forma bidimensional en tiempo real, hace que mis tratamientos sean más específicos, porque puedo ver desde una vena simple a la famosa vena nutricia, que es la que me está dando toda esa arañita. Entonces, con estas técnicas y estos tratamientos vamos a ser más efectivos, obviamente más eficientes, vamos a disminuir el tiempo de sesiones y le vamos a dar una mayor calidad de tratamiento a nuestras pacientes. En este bloque vamos a hablar de lo que es la depilación definitiva. Muchas mujeres especialmente requieren de este tratamiento, también los hombres, pero las mujeres requieren de este tratamiento porque están cansadas de lo que es la depilación manual, a través de la cera, a través de distintos tipos de maquinitas que hoy existen en el mercado. Hay un tratamiento que tiene que ver con la depilación definitiva, o sea, usted se realiza esta depilación definitiva a través de un tratamiento especial con tecnología de última generación y usted se olvida de la aparición de los vellos, se olvida para siempre de lo que es la depilación. Para ello estamos en compañía de la doctora María Eugenia Neme-Sheikh, excelente profesional que trabaja en la ciudad de Tucumán y que nos explica de qué se trata la depilación definitiva, qué condiciones tiene que tener una paciente para poder realizar esta depilación, cuáles son las zonas del cuerpo que pueden realizarse una depilación definitiva. La doctora María Eugenia Neme-Sheikh desde la ciudad de Tucumán. Una de las consultas más frecuentes, sobre todo en la época del invierno, es la depilación definitiva. La depilación definitiva básicamente es la eliminación progresiva del folículo piloso en áreas tratadas.
Existen varios sistemas de depilación definitiva, desde el más antiguo, que era la electrocoagulación, que era pelo por pelo, que se hacía con una aguja. Luego tenemos el láser y por último la luz pulsada, o IPL como comúnmente lo llama la paciente. Tanto el láser como la luz pulsada lo que hacen es la terapia, la forma de eliminación del vello es trabajar sobre el folículo piloso, y esto va a ir eliminando al vello en forma progresiva, pero para eso el vello lo hace en su fase activa, que es la fase de crecimiento. Es por eso que para este tratamiento se requieren varias sesiones, generalmente son de 8 a 10 sesiones. Las primeras 4 sesiones, dependiendo la cantidad de vello o de folículo piloso que tenga el paciente, se hacen cada 25 días y después se hacen en forma más aisladas. Es un tratamiento que no es doloroso. Sí es importante que el paciente reúna ciertas características, porque el pelo debe ser negro, porque es captada esa luz por medio de la melanina, capta la melanina del pelo, y eso va a ir a trabajar o va a ir a actuar sobre el folículo piloso. Durante este tratamiento lo ideal es que el paciente se rasure, es decir, que se pase la maquinita de afeitar o la maquinita de cortar el pelo, y no se depile con cera. No es necesario que suspenda sus actividades, puede hacer deporte, puede tener una vida normal. Lo único que se le pide es que en el área tratada no haya una exposición solar para que no exista una hiperpigmentación o alguna lesión post depilación definitiva. Sí es importante tener en cuenta el equipo que uno utilice para depilación definitiva, y como todo esto es importante que sea manejado por un operador capacitado para realizar la depilación definitiva. Tiene sus contraindicaciones, como por ejemplo en aquella mujer embarazada, en lo cual no se puede hacer depilación definitiva, y se puede comenzar a partir de los 15 años, 16, 17 años, dependiendo la zona que uno trate. Se puede realizar en toda área donde haya vello, y hoy en día consultan para depilación definitiva tantos hombres, pero también ha incrementado el número de consultas para una depilación definitiva en el sexo masculino, sobre todo en aquellos pacientes que sufren o padecen la famosa foliculitis de la barba, cuando utilizan camisas donde hay una irritación. Bueno, se puede hacer esa depilación definitiva en esta zona para evitar o prevenir la aparición de esa foliculitis. En este bloque vamos a hablar sobre urología, y hoy estamos acompañados del doctor Alejo Rasguido, integrante del Centro Urológico Rasguido que funciona en la ciudad de Tucumán. En el día de hoy vamos a hablar sobre lo que son cálculos urinarios, una enfermedad que es muy importante conocerla a tiempo, conocer su sintomatología, porque cuando se produce normalmente produce dolores muy intensos, dolores insoportables, y son dolores que muchas veces son confundidos con otras enfermedades. Hoy el doctor Alejo Rasguido se refiere a lo que son los cálculos urinarios, por qué es que se producen y cómo detectarlos. Las litiasis urinarias son acúmulos de cristales que se producen por filtración en exceso de algún componente a través del riñón y que decantan en la vía urinaria y se compactan. Al comenzarse el proceso de compactamiento, generan inicialmente una especie de barrito para luego formar los conocidos cálculos renales
o piedras en el riñón. Bien, de acuerdo a la localización y al tamaño de la piedra, va a ser la conducta y el tratamiento que debemos tener ante este problema. Para llegar a conocer esta característica es muy importante realizarle primero al paciente una ecografía para saber el tamaño, la localización, etc. Un análisis de orina para descartar que no haya infecciones urinarias, porque muchas veces las piedras predisponen a infecciones y las infecciones también predisponen a las piedras. O sea, pueden ser las dos vías del proceso de formación. Cuando tenemos el diagnóstico, es esencial y muchas veces realizar una tomografía cuando la piedra se encuentra ya descendiendo en el conducto, porque la ecografía solo muestra el riñón y la vejiga. La tomografía ya nos determinaría la localización exacta en el caso que se encuentre en el conducto. Una vez que se descarta una infección urinaria, pasamos, de acuerdo a lo que nos informa la ecografía, a un estudio de mayor complejidad, que es la tomografía. La ecografía solo muestra riñón y vejiga, no nos muestra el conducto por donde baja la orina. Por lo tanto, es necesario realizar este estudio complejo para ver los múltiples cortes, todo el trayecto y en qué localización se encontraría la piedra en descenso. Bien, clínicamente, las piedras, si se encuentran tanto en el riñón o se encuentran en vejiga, pueden generar cierta molestia, pequeño sangrado y un poquito de ardor. Pero la piedra, cuando comienza el descenso que produce la obstrucción del conducto, genera el conocido cólico renal o cólico nefrítico. Es un dolor muy intenso, generalmente localizado en las zonas lumbares y que el paciente no tolera ningún tipo de posición. Este dolor suele aumentar con los líquidos y generalmente suele calmar con analgésicos por vía oral o por vía intramuscular o endovenosa, dependiendo la tolerancia al dolor del paciente. Cuando tenemos este cólico, lo importante siempre es suspender los líquidos. Normalmente el mito que se tiene, piedra en el riñón, líquidos. Sí, si la piedra se encontraría únicamente en el riñón, sí, pero cuando ya comienza a descender y hay cólico, darle más líquido al cuerpo implicaría que el riñón filtre más. Al estar obstruido el conducto, genera una dilatación de la vía urinaria y empeoraría el dolor. Por lo tanto, en esos casos es importante suspender los líquidos y manejarlo como un analgésico hasta visitar al urólogo, así lo examina. Bien. Con la tomografía, como les decía, determinamos el tamaño, la localización y en base a eso ya definir el tratamiento. Actualmente, como tratamiento para las litiasis, para las piedras, hay un tratamiento que es el tratamiento expulsivo. Generalmente cuando la piedra se encuentra desde el uréter medio, o sea, de la parte media del conducto hacia abajo, existe un 95% de probabilidades que lo elimine con una medicación que usamos para la próstata para relajar el músculo, que es la tamsulosina. Esa medicación lo que hace es relajar las paredes del conducto y hacer que la piedra vaya lentamente descendiendo. Obviamente con un tratamiento analgésico y evitando los líquidos. No significa que tomar mucho líquido va a ayudar a aumentar la presión y expulsar la piedra. Eso no es real y de hecho le genera al paciente mayor dolor durante el transcurso que puede expulsarlo en su casa, ambulatorio y con todas las comodidades que eso implica. Cuando son piedras más complejas, o sea, o más grande o más alta, ya es necesario recurrir a un tratamiento endoscópico, la llamada endourología. Generalmente esta endourología la realizamos tanto en hombres como en mujeres, porque la litiasis es un problema de ambos sexos. Entramos por orificio natural, que es por el conducto por donde uno orina, llegamos hacia vejiga y a través de vejiga ya subimos por el uréter para ir a encontrarnos con la piedra y a partir de ahí comenzar un tratamiento con ondas, con golpes, con una varilla de metal, que lo que genera es fragmentarla la piedra. Bien, una vez que la fragmentamos ya es más sencillo descenderla y se va bajando fragmentos por fragmento. Esa es la conocida litotricia endoureteral. Cuando las piedras se encuentran en el riñón,
hay diferentes tipos de tratamiento. Bien, cuando son piedras pequeñas, menor a 4 milímetros, lo aconsejable siempre es un tratamiento expulsivo, y ahí sí es necesario tomar mucho líquido para favorecer el flujo a nivel renal. Cuando estas piedras son mayores, actualmente disponemos del nuevo equipo de la litotricia extracorpórea por ondas de choque. Se pone al paciente o al paciente en una camilla, se les pone una especie de bobina o de globo en la zona lumbar que emite ondas que viajan a través de los tejidos. Una vez localizada la piedra, la fragmenta en varios pedacitos y así favorece al descenso de las mismas. Esos son para litiasis de pequeños tamaños, 1 centímetro y hasta 1,5 centímetros. Cuando la piedra es más compleja, o sea, ya son piedras de mayor tamaño, localizaciones más altas, ya es necesario recurrir a cirugías renales percutáneas, que es a través de la piel se coloca un tubo y a través de ahí entramos con una cámara y ya rompemos las piedras, que son más grandes y llevan mayor tiempo, pero con un postoperatorio sumamente indoloro, pequeñas molestias más que nada por la sonda, y el paciente se va a la casa a las 24-48 horas. Amigos de Tucumán, hasta aquí hemos llegado en una nueva entrega de Hola Salud Tucumán. Será hasta la próxima semana en el mismo día y horario. Un nuevo encuentro junto a nuestros profesionales médicos. Hola Salud Tucumán. Será hasta la semana que viene. Muchas gracias por su compañía.